Yo quiero pedirle que nos preste toda su atención porque vamos a hablar de un caso sumamente delicado, de un tema sumamente delicado. Se trata de un jesuita, un sacerdote que durante mucho tiempo vivió en Bolivia y abusó de al menos 85 niños. Esto contado por él mismo. Ha sido el diario español El País quien desde el 2018 lleva a cabo una investigación, llegando a acceder a documentos sumamente importantes, firmados, escritos por este hombre, Alfonso Pedrajas. Una persona muy recordada también en Bolivia por haber hecho muchas cosas buenas, pero también por estos casos de abuso, que incluso llegaron a la Iglesia Católica de ese entonces, porque le estoy hablando de algo ocurrido entre los años 70, 80 y que prosiguió buena parte de los años 90. Este sacerdote muere finalmente en el 2009 en nuestro país, sacerdote español. Pero realmente hay que entender todo lo que vino pasando y lo que esta investigación del diario español El País revela. Porque tuvo acceso a hablar con algunas de las víctimas, tuvo acceso a tener el diario donde él escribió todas sus memorias prácticamente desde que comienza su vida jesuítica. Hoy estamos con el profesor Álvaro Puentes, psicopedagogo y también ex sacerdote jesuita, quien de hecho conoció durante un periodo a este hombre, a Alfonso Pedrajas. ¿Cómo le va, profesor? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto. ¿Usted lo conoció en persona? Conocí a Alfonso, sí, trabajamos juntos en el Colegio San Calixto en el año 66. Alfonso era una personalidad sobresaliente, era un profesor brillante, los chicos disfrutaban y amaban sus clases. Cuando usted lo conoció, ¿rondaba por lo menos la noticia de lo que él hacía con estos niños? Ni se suponía. Yo he convivido con él muchísimos años. Bueno, no he convivido ese año, pero después he sabido de su existencia, éramos compañeros en Bolivia, aunque a distancia, y nunca nadie sospechó nada, ¿Hasta? Por lo que se veía desde fuera. Yo lo supe después, bueno, él vivía una angustia y contó a algunos así en plan de confesión, en plan de ayuda espiritual. Pero eso queda por definición en el ámbito íntimo, privado, nadie se entera. Yo me enteré después, mucho después de que había esto, y no porque saliera este diario a la luz, porque alguien denunció a nivel interno estos temas. Lo que pasa es que él lo iba contando también. Él iba contando a ciertas personas. A su grupo muy íntimo, a algunos con los que había tenido relación. Había uno que era dice su novio, que debió ser alguien con el que tenía relaciones más permanentes. Lo que pasa es que en la última etapa de su vida, los últimos 4 años de su vida, él declara ya públicamente su homosexualidad y también de manera frontal se muestra con un hombre que era su pareja, a quien no solamente le confió, incluso, escuche usted, hasta su ordenador, es decir, su computadora portátil, a quien le dijo además, solamente vos vas a tener la contraseña y solamente vos vas a tener acceso a todo lo que hay allí. No se muestra de manera frontal, porque hubiera dejado de ser Jesús. Bueno, según la investigación de este diario, sí. No es investigación, él cuenta todo. Toda la investigación es su diario. Él escribe todo eso. Pero este diario... Y lo curioso no es que investiga el diario El País, sino que él lo manda a su casa, a su hermano. No, el hermano se lo lleva. El novio le manda el diario al hermano. Y el hijo del hermano, el sobrino de Alfonso, lee hace la denuncia, sí. Y él dice, este es un pederasta, hay que publicarlo. Bueno, según este reporte, esta investigación que viene desde el 2018, llegaron a hablar con esta expareja de Alfonso Pedrajas. Sí, pero no, solo te aclaro que era pareja en lo íntimo, no era una cosa pública. Bueno, él lo dice, sí. A ver, aquí lo importante es entender, profesor, por qué hubo una protección, digamos, a este sacerdote por parte de la Iglesia Católica cuando estos casos salen a la luz. En ese momento. Estamos hablando desde la década del 60, 70, o finales de 60 posiblemente, 70, 80 y parte de los 90. Bueno, primero, porque nunca se ha luchado la Iglesia ni ninguna institución frontalmente contra el caso hasta que no llega el nuevo Papa. El nuevo Papa hace causa con esto y lucha por esto y nos hace darnos cuenta a todos de que esta es una cosa que debiera cortarse de inicio absolutamente. Pero ¿no cree usted que uno igual se da cuenta Antes no había esa conciencia, no había esa conciencia. Entonces, ¿qué pasa?
él con los que habla a nivel consejo, a nivel ayuda espiritual. Entonces, estos tienen que aconsejarle a él: no se te ocurra volver, haz este esfuerzo, vete a otro sitio, cambia de destino, y él va cambiando. Pero ninguno es el que puede pegarle un castigo. Primero. Segundo, no hay denuncias, porque el pecado mayor de la Iglesia es que en infinidad de estos casos hay la denuncia y la Iglesia la tapa o hace desaparecer al denunciante o le da dinero para que se calle. Pero a ver, profesor... no tiene denuncias, Permítame, Alfonso. No hay denuncias porque de quienes él abusaba eran niños, sí, que en ese momento tenían entre 8, 9, 10 años, incluso muchos de ellos en una situación de mucha vulnerabilidad económica. Hay uno de los relatos que he leído de las víctimas, de un señor que ahora tiene más de 50 años, y que él dice: yo fui hasta este lugar donde éramos internos, muchos chicos y chicas, y fui ahí porque no tenía un plato de comida en mi casa. De hecho, no me imaginaba un futuro teniendo comida en casa. Entonces yo prefería aguantar estos abusos, pero comer 3 comidas al día y dormir en una cama decente, a volver a mi realidad. Entonces, estamos hablando de personas vulnerables económicamente y en todo sentido. Por eso es que no hay estas denuncias. Pero, pero todos los casos de pederastia, por definición, son de niños. Y sin embargo, en todo el mundo hay denuncias. En este caso no ha habido. Así es. Pero el hecho de que no haya denuncias, profesor, hace de que igualmente... No es que defienda que haya o no haya, sino digo que cambia la realidad. Si no hay una denuncia pública, cuando había denuncias, la Iglesia igual las tapaba. En este caso no hay eso porque no han habido denuncias, es lo único que digo. Entonces, la Iglesia, que era su equipo, digamos, intenta arreglarlo, pero no está del lado de él. Claro, no pensando en la víctima, porque él pertenecía al Corazón de Jesús, ¿correcto? No, jesuita, la compañía de Jesús, perdón. La Compañía de Jesús. Desde la Compañía de Jesús, al menos en ese momento, porque ahora ellos han sacado un comunicado avalando lo que dice este informe, ¿no? Avalando que sí sucedieron estos abusos. Pero en ese momento... ¿Han sacado los jesuitas? Sí, ha sacado un comunicado especificando de que ellos están luchando en contra de esta lacra y lo dicen así textualmente. Pero lo que quiero decirles... En ese momento, al menos esas personas allegadas, mismo esta Compañía de Jesús, ¿por qué no hacer algo? Aunque este sacerdote, Alfonso Pedrajas, lo haya hecho en secreto de confesión. ¿Sabe usted la cantidad de niños que hubieran evitado este sufrimiento? Sí, claro que sí. O sea, se debía hacer algo. Ya te digo, hasta que el Papa Francisco no exige esto y castiga a los que no lo han hecho, mientras no aparece él, había una estúpida pena por el pobre tipo y no pena por los realmente agredidos. No había eso, tristemente. Es una barbaridad. Hay casos, yo me enteré cuando me enteré de este, porque él menciona en el diario uno que mandan de España porque hay la denuncia, porque tal, y lo mandan a Bolivia para cambiarle el escenario. Entonces la reacción que tuvimos aquí los jesuitas en ese tiempo fue decir: oiga, no nos manden compañeros que van a crear el problema. ¿Usted lo volvió a ver después de enterarse de esta situación? No, yo me enteré cuando ya había muerto. Yo supe cuando ya había muerto. Bien. Antes no sabía nadie de nosotros. De los chicos, por lo que dice el diario, sí, corrió entre ellos, entre los agredidos, empezó a hablarse el tema y se llegaron a crear momentos muy difíciles y muy duros para él. Le pido por favor que me aguarde un segundo porque queremos, para proseguir con tantas preguntas que hay respecto a este tema, con Edmundo Gutiérrez, que tiene unos cuadros importantes para entender un poco más el contexto de esta historia. Bueno, Fernando, hay muchísimo material al respecto de las memorias de este jesuita. Justamente nosotros hemos preparado solo un pedacito para que usted entienda un poquito más de qué estamos hablando justamente. Él era Pedro Pérez, nombre ficticio de esta víctima, que relató un poco de lo que vivió justamente cuando vivía en el Juan 23, este colegio en Cochabamba, donde era director justamente este jesuita. Esta víctima ahora con 58 años se explica, dice: el primer año fue feliz hasta que una noche llegó el miedo, es lo que menciona, ¿no? Me desperté y me estaba tocando los genitales. Tenía 15 años y me quedé congelado, totalmente petrificado. Dice que se quedó este joven que en ese entonces tenía 15 años. Él me decía con voz baja: tranquilo, no pasa nada.
Bueno, es complicada la situación que les tocaba vivir a muchos de ellos, justamente, pero ¿cuál fue la agresión más brutal que está escrita? La agresión más terrorífica que quedó plasmada también en no solo este diario, sino que también se lograron comunicar con esta víctima, quien prácticamente logró hacer un resumen de estos momentos terroríficos. Dice, ¿no? La agresión más terrorífica que esta víctima describe fue al final del curso. Empezó a darme latigazos con un cinturón, manifestó la víctima. Qué terrible, ¿no? Lo que cuenta a este... el padre Pica era como le llamaban comúnmente dentro del Juan 23, ¿no? Esta fue la agresión más terrorífica, pero bueno, hay distintas situaciones que se dieron porque él pasó por muchos lugares también cuando estaba acá en Bolivia y en Latinoamérica en general, justamente, ¿no? Que se los vamos a contar a continuación. En 1971 llegó como subdirector del Colegio Juan 23 a Cochabamba, un internado que rescataba niños de la pobreza para que tuvieran un futuro, y él incluso cuando llegó a ser director de este colegio llegó a mejorarlo para que los estudiantes tuvieran mejores posiciones, justamente, ¿no? Durante la última etapa al frente del colegio entre 1984 y 1989, Alfonso cuenta que confesó a otros sacerdotes este pecado, porque así él lo identificaba lo que estaba haciendo, justamente, ¿no? Y personalmente hay una parte de todas estas memorias que a mí me llama muchísimo la atención, Fernando, justamente, que quiero contárselas un poco, porque de verdad él, por ejemplo, cuando se fue a Valencia justamente a realizar algunas actividades religiosas, le contó todo esto a un salesiano que es de nombre Ángel Tomás García, quien prácticamente fungía como si fuera su psicólogo justamente en Valencia. Y atención con lo que le respondió este salesiano, le dijo que lo más importante no es el tema sexual, homosexual ni la pedofilia, sino la necesidad de ternura y cariño. Su colega religioso le recomendó que distinga entre los abusos y las relaciones sexuales consentidas y que se someta a evaluaciones periódicas, pero en ningún momento hizo referencia a que tal vez tenía él que denunciarlo a las autoridades. Tampoco le hicieron esa referencia o que la iglesia iba a hacer algo por poner en conocimiento esta situación ante las autoridades respectivas, como en realidad la ley lo manda, Fernando. Definitivamente los casos que se pudieron haber evitado. Es impresionante leer absolutamente todas las memorias de este hombre, porque imagínense la cantidad de años, ¿no?, que él escribe. Él escribió desde el inicio de su vida religiosa, allá por los 60, hasta un año antes de su muerte en el 2008. Él muere en el 2009 finalmente, a raíz de un cáncer que por 4 años lo aquejaba. Profesor, ¿algo ha cambiado de la iglesia de ese momento a la iglesia de hoy? Claro, radicalmente, radicalmente. Yo ya no era jesuita ni parte así activa de la iglesia cuando sube el Papa Francisco y empieza la batalla contra esto, y ahí sí cambia. Pero antes era ingenuamente cómplice todo el mundo. ¿Y por qué se esperaba tanto? ¿No les importaba? Lo que citaba ahora el que nos contaba y nos leía parte del diario. Son 400 hojas que escribe. Ahí narra detalles y no se conoce. Eso no hemos tenido ningún acceso. Toda la información que tenemos es un resumen que no llega al 10% de las páginas, un resumen muy bien hecho por un periodista del país. Él es lo único que ha llegado a la luz pública. Claro. Lo demás está reservado. ¿Por qué? Porque no pueden publicar en un periódico. Pero a mí lo que me interesa de verdad saber es, porque una cosa son los anuncios, ¿sí? Y con esto no quiero faltar el respeto, por supuesto, a ningún tipo de organización religiosa. Pero una cosa son los anuncios y la buena intención. Y otra cosa son las verdaderas acciones que pueden hacer que muchos niños en el mundo dejen de sufrir este tipo de abusos. Por eso le pregunto si realmente se está haciendo algo. Ahora ha cambiado radicalmente. O sea, en la iglesia, por ejemplo, si alguien... El confesor no, a veces el psiquiatra por secreto profesional no puede decir nada, pero los demás que se enteran, los demás que protegen, la autoridad que lo cambia de sitio poniendo en peligro a otro público, ahora en la iglesia tienen castigos totales. Ahora, para finalizar, ¿cómo podrían encontrar justicia a las víctimas? Muchos de ellos... Ahora no hay remedio. Normalmente hay que denunciar, eso tiene penas, y ese señor debe ir a la cárcel. Pero las víctimas de Pedrajas, en el caso de él, que ya murió hace 14 años... No tienen remedio, el delincuente ha muerto. En ese sentido no tienen remedio. Se les puede dar todo el apoyo que quieras, pero el momento en que el delincuente ha muerto, se acabó.
no hay ¿Y remedio. usted cree que hay una deuda por parte de la Iglesia con esas víctimas, que algo debería hacer la Claro Iglesia que hay con una ellos? deuda moral, hay un algo y hay instituciones que han hecho algo, pero es simbólico. Es como cuando viene el rey de España y pide perdón por los delitos de la conquista. España de ahora no tiene idea de qué pasó, ni tiene responsabilidad. Es una actitud simbólica, el símbolo de que las cosas no debieran ser así. Pero no hay, ni cabe hacer mucho más. El problema grave es que estos señores han cometido delitos serísimos. A esas personas les ha quedado una herida terrible. Sin duda. Y se callaba. Y se lo llevaba a otro lado para que no entre al fuero de la justicia donde cometió el delito. Si delinquió en Bolivia lo mandaban al Perú, ya no Claro, había por un manera. tiempo y de ahí volvía. Eso ya no se puede hacer. Ahora lo que se tiende es el que ha cometido delito va a la justicia. Más no creo que haya especial. Yo le quiero agradecer por estar con nosotros. Este es un tema muy delicado, mucho más amplio. Definitivamente hemos tocado simplemente una arista de todo el mal que esta persona imprimía en sus víctimas y seguramente de la sed de justicia de muchos de ellos que ahora siguen clamando por esto. Gracias, profesor. Un gusto. Siempre un gusto tenerlo con nosotros. Permanezca con nosotros, por favor. Esto es El Día Tu Día y tenemos mucho más para ofrecerle.